Dios le bendiga de una manera especial en esta hermosa mañana, en la cual Dios nuevamente en su misericordia nos da otro día de vida. Gracias al Señor porque me permite hablar su palabra nuevamente y a ustedes de escucharla. Seamos agradecidos de Dios porque estamos respirando, porque muchas personas quisieron tener esta oportunidad en este día y no tuvieron esta oportunidad. Pero tú y yo estamos respirando. Seamos agradecidos de Dios. En esta mañana sigo en el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 48 y leo para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. La preexistencia de Cristo. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Amados, como te decía al comenzar, debemos ser agradecidos de Dios por otro día más que nos regala sobre esta tierra. Y aquí nuevamente vemos que Jesús sigue en dimes y diretes con los judíos que habían creído en Jesús. Ellos solamente querían creer en Jesús, pero no querían guardar la palabra de Dios. Y aquí vemos como ellos siguen diciendo cuando Jesús le dice: el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Pero vosotros no la quieren oír, ustedes no la quieren oír porque no son de Dios. Y esas palabras eran fuertes para ellos. Porque es que Dios, a través de su palabra, puede herirnos con la verdad, pero nunca nos va a consolar con una mentira. Y aquí cuando Jesús le dice estas palabras, ellos le dicen: ahora entendemos que tú eres samaritano, porque para ellos los samaritanos no eran nada, eran como algunos, ellos lo trataban como algunos animales que para ellos no eran nada. Ellos decían que esas personas eran hasta endemoniadas y le dijeron a Jesús: ahora entendemos que eres samaritano. Y le dijeron: y tienes demonio. Y todo esto, ¿por qué causa? Porque Jesús le decía: si ustedes quieren ser verdaderamente mis discípulos, si ustedes quieren entrar en lo que es la voluntad de Dios, ustedes tienen que guardar mi palabra. Pero Jesús le dice que Él no busca su propia gloria. Hay personas, hay seres humanos que andan buscando su propia gloria. Quieren darse la gloria, pero el único que tiene la gloria es el Dios Todopoderoso. Y Jesús le dice: de cierto les digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Todo está, mis amados, en guardar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hasta los demonios creen y tiemblan, pero no se someten a la palabra de Dios, así dice la Biblia. Esto no se trata solamente de que yo creo, de que yo creo en Dios, de que yo sí sé que hay Dios, pero no me someto a la palabra de Dios, pero no obedezco a los mandamientos de Dios. Debemos someternos a la palabra de Dios. Ahí es que hay vida. Jesús dijo: de cierto les digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Y por qué nunca verá muerte? Porque la palabra de Dios, mis amados, nos hace santo, nos aparta del pecado.
Todo aquel que solamente quiere seguir a Cristo y creer en Cristo, pero no quiere escudriñar las Escrituras, porque en ellas está la vida eterna. Porque la Biblia nos enseña a ser sabios. La Biblia es que nos enseña a creer para ser salvos. La Biblia es que nos enseña, cuando la practicamos, cuando la leemos y la practicamos, para ser santos. Santos no son aquellos que están clavados en un clavo. Santo es todo aquel que se decide a hacer la voluntad de Dios, que comienza a leer la palabra de Dios y no solamente a leerla, sino a practicarla, que comienza a creer en Jesucristo y no solamente a creer en Cristo, sino a caminar como Él anduvo, haciendo totalmente la voluntad del Padre. Jesús dijo, de cierto les digo a estos judíos que habían creído en Él. Pero cuando Él le dijo que tenían que someterse a la palabra de Dios, comenzaron a discutir con Jesús y hasta lo llamaron que tenía demonio. Hasta le dijeron que Él tenía demonio. Entonces los judíos vuelven y le dicen, ahora conocemos que tiene demonio. Nuevamente se lo repiten. Abraham murió y los profetas, y tú dices que el que guarda tu palabra nunca verá muerte. Porque esto es, mis amados, a quien Dios se lo quiera revelar. Esto es por fe. Ellos pudieron andar y caminar con Jesús y aún así no quisieron creer la mayoría de ellos. De una manera que cuando lo llevaron a la muerte, Pilato dijo, yo no encuentro ningún pecado en él. ¿Y sabe qué palabra dijeron ellos? Crucifíquenle, crucifícale y que su sangre caiga sobre nosotros. Y esto ha llevado consecuencias hasta el día de hoy sobre muchos de ellos, porque ellos dieron una profecía sobre ellos mismos. Y dice que volvieron y le dijeron, ahora sí entendemos que tiene demonio, porque el que tú digas que el que guarda tu palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham? Le dijeron, el cual murió y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Le dijeron ellos a Jesús. ¿Y todo por qué, mis amados? Porque Jesús le declaró que el que guardaba la palabra era el que no iba a ver muerte. Que esto no es solamente decir, yo creo en Dios. Esto no solamente basta con decir, yo creo en Jesús. Ya yo acepté a Cristo. Esto es más que aceptar a Cristo. Esto es vivir la palabra, porque la palabra nos hace sabio. Porque la palabra es la que nos hace salvo. Porque la palabra de Dios hay que practicarla para ser santo. Porque la palabra de Dios es luz que nos dirige en este mundo, y alimento para sostenernos y consuelo para alimentarnos. La palabra de Dios es consuelo para alimentarnos, pero no con la mentira, porque Dios nunca nos consolará con una mentira. Sí, muchas veces hará que nos duele el corazón con la verdad, pero aquel que te dice la verdad es el que te ama. Y por eso Dios siempre nos dirá la verdad. Estos judíos entraron en una discusión con Jesús, porque Jesús le estaba diciendo la verdad. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús les dijo, de cierto les digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y ellos, en vez de aceptarlo, comenzaron a discutir con Jesús y le llamaron y le dijeron que estaba endemoniado. Pero Jesús les responde, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre. Todo aquel que es nacido de Dios va a escuchar la palabra de Dios, y no solamente la va a escuchar, sino que la va a obedecer. Por eso Jesús le dice, vosotros no le conocéis,
mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como ustedes, le dijo Jesús. Pero yo le conozco y guardo su palabra. Todo aquel que dice que conoce a Dios tiene que guardar su palabra. Todo aquel que dice que ama a Dios tiene que guardar sus mandamientos. Todo aquel que dice que ama a Dios tiene que reconocer que solamente a través de Cristo hay salvación y vida eterna. Todo aquel que dice conocer a Dios va a caminar en el temor de Dios. Porque vuelvo y te digo que hasta los demonios creen y saben que hay un Dios real y ellos tiemblan, pero no se someten a la voluntad de Dios. Por eso están condenados. Entonces los judíos aún no tienen, los judíos le dicen a Jesús, aún tú no tienes 50 años y has visto a Abraham. Aquí viene donde el Señor nos dice de la preexistencia de Cristo. Cristo existe desde antes de la fundación del mundo porque Él es Dios. Él es el Dios todopoderoso que se hizo semejante a nosotros, rebajándose a la condición de hombre porque nos amó tanto que vino aquí a la tierra para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso Jesús les dice a ellos, de cierto les digo, antes que Abraham fuera, yo soy. Y cuando Dios, su pueblo estaba esclavo en la tierra de Egipto, que Dios llamó a Moisés para libertar a su pueblo, Moisés le dijo a Dios, y cuando me pregunten quién me envió, él le dijo a Moisés, dile que yo soy el que soy. He aquí, mis amados, que no nos dejemos engañar de falsa doctrina, diciendo mucha falsa doctrina de que Cristo no es el mismo Dios. Cristo es el mismo Dios. Porque aquí Jesús le dice, de cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. El gran yo soy existe desde antes de la fundación del mundo porque Él es Dios. Él es Dios todopoderoso. Y nos dice, mis amados, en esta hermosa y gloriosa mañana, que no solamente nos basta a nosotros con conformarnos con decir que creemos en Dios. No solamente nos puede bastar a nosotros con decir que Dios está con todo el mundo. No solamente nos basta decir a nosotros con decir que qué es lo que me están diciendo, porque Dios es, claro, Dios es uno solo, pero debemos someternos a su palabra. Hay una diferencia entre el que le teme a Dios y el que no le teme a Dios. El que le teme a Dios va a hacer el esfuerzo cada día de someterse a la voluntad de Dios, porque no es fácil. ¿Cómo te diría yo que es fácil someterse a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios? Pero hay que hacerlo, porque Él dijo que nos esforcemos y seamos valientes, porque Jesús dijo, de cierto les digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y esta es la esperanza que tenemos todos aquellos que estamos tratando de vivir la palabra de Dios, que si vivimos con Él y morimos con Él, también aquel día resucitaremos con Él. Él murió hace más de 2000 años y resucitó. Y está sentado allá a la diestra de Dios Padre, intercediendo por todo aquel que guarda su palabra. Así que, mis amados, no entremos en discusión con nuestro Señor. No digamos que yo no creo esto de la Biblia, pero esto sí lo creo. Porque la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es verdadera. He hablado con personas que me dicen, yo creo esto de la Biblia, pero esto no lo creo. Dios es el autor de estas palabras.
Dios es el autor de estas palabras y por lo cual debemos creerla por fe, por la preexistencia de Cristo, porque Él existe desde antes de la fundación del mundo. Dios te bendiga en esta mañana, que la paz de Jesucristo gobierne tu vida y que esta palabra sea de bendición para tu vida. Jesús viene en las nubes, su iglesia a levantar. Si tú no te preparas, aquí te va a quedar. Jesús viene en las nubes, su iglesia a levantar. Si tú no te preparas, aquí te quedarás. Mi alma volará, mi alma volará. Al son de la trompeta, mi alma volará. Mi alma volará, mi alma volará. Al son de la trompeta, mi alma volará. Dios te bendiga en este día. Y acuérdate siempre de sacar un momento de las 24 horas que Dios nos da para hablar con Papito Dios.